Vean ustedes, aquí vamos a hablar inicialmente de trasplantes renales autoinmunes, después el manejo de pacientes no elegibles para trasplante de médula ósea, el doctor Kapur de la Clínica Mayo, y luego paradigmas en el trasplante autólogo en mieloma múltiple con Enrique Gómez Morales. Eso mero. Bien, entonces es una de las actividades académicas aquí del Congreso de la agrupación. Esta es una actividad del American College of Physicians. Yo estoy actualmente como gobernador de México, pues, de esta institución, y el American College of Physicians aceptó dar el aval a no solamente esta actividad académica, sino a todo el Congreso. Bien, lo primero que voy a abordar yo es el trasplante de médula ósea en enfermedades autoinmunes, y voy a utilizar algunos datos históricos un poquito para que ustedes vayan entendiendo esto. Yo he trabajado en Puebla desde hace mucho tiempo, y vean ustedes, esta diapositiva se refiere a una fotografía en la que mi abuelo, que está aquí, está haciendo una operación a un paciente. Esto fue tomado en 1920. Desde entonces la familia ha estado involucrada en actividades médicas. 8 años después, mi abuelo trajo este tubo de rayos Röntgen y lo adaptó en este mecanismo para hacer el primer aparato de radiación X que hubo en Puebla y el segundo que hubo en todo el país. Fíjense, esta foto fue tomada en 1979. Aquí está mi abuelo, veces antes de que muriera mi padre, que es hematólogo, tiene actualmente 95 años. Este es mi hijo Guillermo, que también es hematólogo, y me ayuda en lo que les voy a estar mostrando a ustedes. En el año de 2014, Guillermo, mi hijo, ingresó a la Academia Nacional de Medicina. Y este hecho interesante crea un antecedente que nunca se ha dado en la historia de la medicina mexicana. Mi padre, que es académico, mi hermano, que es académico, Guillermo, mi hijo, y yo somos miembros de la Academia Nacional de Medicina, siendo la única familia en la que miembros de 3 generaciones son al mismo tiempo miembros de la Academia Nacional de Medicina. Entre 77 y 82 yo hice el servicio social, luego medicina interna y finalmente hematología en el Instituto Nacional de la Nutrición, y de ahí me fui en 1982 a la Clínica Mayo a trabajar en algunas cosas de hematología. Me fui al laboratorio del doctor Phil Gripe a analizar subgrupos de células T en anemia plástica, células plasmáticas circulantes en mieloma, y me expuse a algunas cosas iniciales del trasplante de médula ósea. Esta foto fue tomada en 83. Aquí está Bob Kyle, Maury Gertz, Tom Witzig, este es Phil Gripe, que ya está retirado, John Garton y John Lost. Esto fue tomado en 83, en las épocas en las que estuve yo por allá. Esta foto también es de Bob Kyle. Y ahí conocí a este personaje que se llama Clark Howland. Clark Howland era el jefe de la unidad de trasplante de médula ósea de la Clínica Mayo cuando yo estuve allá. Y ahí me expuse a ver cómo hacían los trasplantes, lo cual honestamente me asustó. En 83 volví a Puebla. Mi papá estaba construyendo este edificio de la Clínica Ruiz, ya existía que es el laboratorio. Y entonces, cuando me regresé, me enfrenté al hechos que no tenían discusión. El trasplante de células hematopoyéticas es un procedimiento caro, requiere unidades especiales en hospitales y requiere médicos entrenados. Era lo que se pensaba en aquella época. Entonces, fíjense, de acuerdo al Centro Internacional de Investigación en Trasplante de Células Hematopoyéticas, la distribución de los centros de trasplante de médula ósea en todo el mundo un poco refleja la distribución de la luz en todo el mundo, que es donde hay dinero, ¿verdad? Entonces, esta es una foto del mundo de noche. Ven ustedes los sitios más iluminados. Son aquellos en los que hay dinero. Y si ustedes analizan la distribución de los centros que participan en el CIBMTR para 2016, pues es más o menos igual. Es decir, en los lugares en donde hay dinero, hay trasplantes de médula ósea, lo cual no es justo, ¿verdad?
vean ustedes otra vez datos del CIBMTR de cómo suben los trasplantes de médula ósea en Estados Unidos y en Canadá y cómo en Latinoamérica está realmente muy poco desarrollado este problema. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, yo creo que son muchas cosas. Una de ellas es precisamente que no hay suficiente dinero. Y en una revisión que acaba de hacer el doctor Robert Gale sobre el trasplante de médula ósea en Latinoamérica, ha podido mostrar que en México solamente el 3% de los pacientes quienes requieren un trasplante finalmente lo reciben, lo cual es verdaderamente vergonzoso porque ¿qué pasa con el 97% restante que no reciben un trasplante? Pues se mueren. Así de simple. Entonces, en las fechas en las que yo regresé de Estados Unidos, nos invitaron a dar unas conferencias al doctor Gómez Almaguer y a mí, y aquí estamos en un bar que se llama El Floridita, en donde aquí está Ernest Hemingway, échanos un daiquiri. Ernest Hemingway vivió ahí mucho tiempo, ahí escribió El viejo y el mar. Y ahí me acuerdo que David platicaba sobre la necesidad que teníamos de hacer alguna modificación en la manera de trasplantar la médula ósea. Entonces había dos caminos, uno era reproducir los métodos de la Clínica Mayo, que yo había visto con Clark Hogland y que pensé que era imposible hacerlo, o bien desarrollar métodos completamente nuevos. Nos decantamos por la segunda opción, un poco apoyados en esta frase de Ignacio Chávez, que dice que mientras sigamos siendo un reflejo de las escuelas extranjeras, mientras nos concretemos a seguir y no siempre de cerca el movimiento científico mundial, mientras nuestros autores no sean leídos y discutidos en el extranjero, este país nuestro no existirá en el mundo de los sabios. Es decir, aquel muchacho joven lleno de energía que se va a Estados Unidos o a Europa a aprender a trasplantar la médula ósea y vuelve a México con el deseo de hacerlo igual que como lo aprendió a hacer allá, a ese le va a ir mal, ese va a fracasar con toda seguridad. Es algo que debe hacerse de manera diferente. Para 1993, ya habiendo expandido la Clínica Ruiz del edificio A al B, al C y al D, comenzamos un programa de trasplantes de médula ósea y vean ustedes los números que tenemos. El primer autólogo lo hicimos el 5 de mayo de 1993, fecha clave para Puebla porque ustedes saben que en 1962 el ejército mexicano derrotó ahí al ejército francés, 5 de mayo. El primer halogénico lo hicimos en enero de 96, el primer halogénico de intensidad reducida el 18 de enero de 99 y para el 5 de mayo de 2019 habremos hecho 1000 trasplantes de médula ósea. Esta es una de las experiencias más grandes en el país, desde luego, y marca un número interesante en el desarrollo del programa de trasplantes de médula ósea en la Clínica Ruiz. Entonces, tenemos 26 años trasplantando la médula ósea en la Clínica Ruiz. Comenzamos en 1993 y hemos hecho hasta ahorita 993 trasplantes, nos faltan 7 para completar los 1000, los vamos a hacer antes del 5 de mayo, comenzamos, esto es para abril de 2019, de los cuales 765 son autólogos y 228 son halogénicos. Acabamos de hacer esta recopilación a propósito del trasplante de células hematopoyéticas número 1000 efectuado en la Clínica Ruiz de Puebla, México, en donde resumo un poco de la experiencia que hemos tenido. Para abril de 2019, ven ustedes, estamos a punto aquí de llegar al trasplante número 1000, comenzamos en 93 y esto ha tenido un crecimiento exponencial interesante. Los trasplantes autólogos los hemos hecho por muchas razones, mieloma múltiple, pero la indicación más frecuente hoy en día es esclerosis múltiple. Hemos trasplantado más de 700 pacientes con esclerosis múltiple y en el caso de los halogénicos, la indicación más frecuente pues, es leucemia aguda. Estas son las indicaciones de los 1000 trasplantes que hemos hecho en los 26 años en los que hemos estado involucrados en este tipo de tratamientos. Aquí está para octubre de 2017 el número de trasplantes que se habían hecho en el Centro Médico La Raza, Hospital Universitario de Nuevo León, Centro de Hematología y Medicina Interna y luego otros.
Ayer me enteré que David va a hacer ya también su trasplante número 1000 pronto, así es que estamos más o menos igual hoy en día. Esto, repito, fue para octubre de 2017, lo cual nos ubica en el segundo o tercer lugar, no sé, con detalles, en el número de trasplantes hechos en el país de células hematopoyéticas. Trasplantes autólogos. ¿Qué características tienen estas? Los hacemos sin usar hospital, no congelamos las células, les damos periodos cortos de quimioterapia de acondicionamiento, muy frecuentemente dosis altas de melfalán un solo día. Hacemos las aféresis suficientes para tener 1 por 10 a las 6 por kilos de células CD34. No necesitamos 2, con 1 es más que suficiente utilizando nuestra manera de contar las células CD34 y los esquemas de acondicionamiento. Y les damos, desde luego, filgrastim. Hemos trasplantado 765 pacientes. El 95% se han podido completar de manera ambulatoria. Hemos tenido que hospitalizar al 5% de los pacientes. Les hacemos entre 1 y 4 aféresis. Las más de las veces, el 75% con una sola aféresis es suficiente. Excepcionalmente usamos plerixafor. Transfundimos a los pacientes lo menos posible y, desde luego, la indicación número 1 de trasplante después de la esclerosis múltiple en hemopatías malignas, pues es mieloma múltiple. En mieloma múltiple les voy a dar aquí voy a abrir la boca para lo que se va a decir a continuación del trasplante en mieloma múltiple. Nosotros en 2009 publicamos este método simplificado para trasplantar la médula ósea en mieloma múltiple.